Continuando con el programa de actividades de la sexta, en esta oportunidad contamos con la valiosa participación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, institución encargada de promover y supervisar el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales en nuestro país. La conferencia está a cargo de la abogada Silvia Valdivieso Zapata, titulada en Derecho, con formación en posgrado en Derecho Civil y una amplia trayectoria en el sector público. A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado importantes funciones en la defensa pública, la Corte Superior de Justicia de Piura, el Gobierno Regional de Piura y la SUNAFIL, participando en labores de orientación, inspección y fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral. Actualmente se desempeña como inspectora de trabajo, desarrollando funciones de supervisión, orientación y fiscalización del cumplimiento de la normativa sociolaboral vigente. Agradecemos a la SUNAFIL y a la abogada Silvia Palacios Valdivieso Zapata por acompañarnos y compartir sus conocimientos en un tema de gran importancia para nuestros estudiantes y egresados, quienes próximamente incorporarán y formarán parte del desarrollo laboral. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra a nuestra distinguida ponente. Abogada, ya puede activar su micrófono. Ya. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí logramos escucharlos y también se proyectan las diapositivas. Ok, entonces empecemos. Como ya lo dijo la señorita, mi nombre es Silvia Valdivieso Zapata y en esta oportunidad voy a tener a cargo el tema sobre derechos laborales de los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada. Vamos a ver la base legal, el tema de los contratos, la jornada de trabajo y los descansos remunerados. Bien, la base legal la encontramos en el Decreto Supremo 003 del 97 TR, que es el TUO del Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Así tenemos su reglamento, ¿no? Que es el Decreto Supremo 0196 TR. Bien, ahora, ¿qué trabajadores pertenecen al régimen laboral de la actividad privada? En el Perú existe un régimen laboral de común aplicación para todos los trabajadores del sector privado, que es el Decreto Legislativo 728, que es el régimen pues laboral de la actividad privada. ¿Y qué beneficios ofrece estar bajo este régimen? Es contar con beneficios y obligaciones laborales para el régimen de la actividad privada que se encuentran recogidos pues en diversas normativas. Tenemos beneficios legales como la jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo, ¿no? Que es las horas extras. La compensación por tiempo de servicio, comúnmente ya denominada CTS, las gratificaciones, asignación familiar, vacaciones, seguro vida ley, seguridad social en salud y seguridad social en pensiones. Más adelante vamos a ver. Entonces, también existen otros regímenes. Contamos con regulación laboral especial para determinados tipos de actividades, así en función de la actividad empresarial o de las características propias de la labor a realizar, existentes regímenes laborales especiales regulados por sus propias normas. Si la actividad empresarial de mi empleador no cuenta con un régimen especial, ¿qué pasaría, no? Y si la norma que regula el régimen especial de mi actividad me excluyó del mismo, si te encuentras en alguno de estos supuestos, será de aplicación el régimen de común aplicación en el sector privado. Esto es el régimen laboral de la actividad privada, que es el decreto legislativo 728.
Ahora bien, tenemos el contrato de trabajo. El contrato de trabajo viene a ser el acuerdo de voluntades entre la prestación personal de servicios y se va a dar, ¿no? Aquí en esto, la prestación de servicios, la subordinación del trabajador hacia el empleador y el pago, pues, de una remuneración. Entonces, el acuerdo de voluntades entre un trabajador o una trabajadora, esta necesariamente tiene que ser una persona natural y un empleador que puede, pues, ser una persona natural o jurídica en virtud pues del cual el primero, o sea, el trabajador se obliga a poner a disposición del segundo su propio trabajo a cambio de qué? De una remuneración. ¿Y cuáles serían los elementos esenciales del contrato? Primero, la prestación personal, que viene a ser la actividad cuya realización es objeto del contrato de trabajo, es específica de un trabajador determinado. La remuneración, que viene a ser la retribución otorgada al trabajador como una comprestación de sus servicios. Es el pago al trabajador por la puesta a disposición de su actividad. Esta puede ser en dinero o en especies. La remuneración es de libre disposición. La subordinación es el vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor de trabajo, en virtud del cual el trabajador le ofrece su actividad al empleador y le confiere el poder de conducirla. Se produce una doble situación aquí. Hay una sujeción del lado del trabajador y la dirección pues del lado del empleador. Entonces, en el contrato de trabajo se estaba establecer pues el acuerdo de voluntades entre el trabajador y el empleador, ¿no? Cuando hay un contrato de trabajo, existen los elementos esenciales que son la prestación personal, la remuneración y la subordinación. Entonces, cuando está subordinado, ante tu empleador existe una relación laboral, ¿no? Diferente es cuando son locadores de servicio, que es muy similar, pero la diferencia es que no hay subordinación, ¿no? En locadores de servicio existe la prestación personal, existe una remuneración, pero no hay subordinación. Sin embargo, en el contrato de trabajo sí lo hay. ¿Por qué la subordinación? Porque pues cumplen con un horario de trabajo, les están sometidos a, bueno, a cumplir las reglas de la empresa, ¿no? Les pueden llamar la atención por algo que no está bien. Entonces hay una subordinación con el empleador. En cuanto al contrato a tiempo, al contrato de trabajo, existen contratos a tiempo indeterminado y contratos sujetos a modalidad. Los contratos a tiempo indeterminado es la regla general en la contratación laboral. Entonces, si no existe un contrato de trabajo, se va a presumir que el tipo de contrato con la persona que está laborando va a ser a tiempo indeterminado, o sea que no existe límite temporal y tampoco tipo de contrato no exige una formalidad alguna, puede ser verbal o escrito y se va a formalizar con la incorporación del trabajador a la planilla electrónica, ¿no? Entonces, a veces se da la situación ya en el campo de los hechos que los trabajadores dicen, no me han celebrado contrato de trabajo, ¿no? Pero la regla general es que si no te han celebrado un tipo de contrato, entonces se presume por regla general que su contrato de esa persona es a tiempo indeterminado. Sin embargo, ¿no? Por excepción, existen contratos sujetos a modalidad, que viene a ser que están sujetos pues a un plazo o a una condición resolutoria. El sujeto está sujeto a la existencia de una causa objetiva, o sea, para qué fue contratado, y debe constar por escrito.
Entonces, si un empleador necesita a una persona para que me cubra, ejemplo, la licencia por maternidad de una persona, de una de mis trabajadoras, pues tendré que celebrar un contrato, ¿no? Por suplencia, por naturaleza accidental, que es en este caso, y ponerle un plazo. Entonces, si yo no celebro un contrato, ¿no? De esta modalidad con esa persona que va a venir a reemplazar a mi trabajadora tiene la calidad de permanente, estaría desnaturalizándose. Entonces, aquí tenemos los contratos sujetos a modalidad, los que existen de naturaleza temporal, que es por inicio o incremento de la actividad, que los contratos por necesidad de mercado, los contratos de reconversión empresarial. En cuanto a los contratos de naturaleza accidental, tenemos ocasional, los de suplencia, que son los más comunes, y por lo que le dije de reemplazar a la trabajadora que ha sido madre y se ha ido de pre y postnatal, ¿no? Y los contratos de emergencia. Ahora, los contratos de obra y servicio, pues tenemos los contratos por obra determinada o servicio específico, los contratos intermitentes y los de temporada. Estos tipos de contratos los van a encontrar en el artículo 80 y 81 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, hay que tener en cuenta, si yo trabajador no me celebran un contrato de trabajo y ingreso a una hora y salgo a una, ¿no? Registro mi entrada, registro mi salida, me pagan una remuneración y estoy subordinado porque mi jefe es fulano de tal, ¿no? Y recibo órdenes directas de él, entonces no me debo preocupar por el tipo de contrato porque si no me celebran, yo estoy a plazo indeterminado. Diferencia es que cuando es contratado a sujeto modalidad, pues puede ser por cualquier motivo, pero eso sí, se tiene que justificar la causa objetiva. ¿Qué es la causa objetiva? Supongamos en el ejemplo que les di de la trabajadora que ha venido a reemplazar por suplencia de pre y post, pues aquí hay una causa. Se ha contratado por 3 meses, supongamos, a una señora X para que reemplace a mi trabajadora porque está de pre y post por haber dado a luz, ¿no? Entonces, esa es la causa. Entonces, esta causa debe ser existente. ¿Por qué? Porque al momento, ¿no? Muchas veces pasa que los tienen un modelo de contrato y copian y pegan para A, B, C, D, para de las diferentes personas. Y cuando llega una inspección, van a ver la causa objetiva y sucede que no coincide. Ha sido un copia-pega y la causa objetiva es, supongamos, para un conductor y la persona que yo he contratado es un administrativo, ¿no? Entonces, muchas veces ha pasado eso. Entonces, ahí se va a desnaturalizar. ¿Y qué pasa cuando se desnaturaliza? Pues se vuelven a contratos a plazo indeterminado, ¿no? Porque la causa para la que fue contratada no existe. Bien, ahora los contratos a tiempo parcial. Este es aquel en el que se cumple una jornada de trabajo efectiva inferior a las 4 horas en promedio diario. No está sujeto a un límite temporal. Y la formalidad, pues, es que debe estar por escrito y tiene que ser presentado ante la autoridad administrativa de trabajo para su conocimiento. ¿Cuándo se desnaturaliza? Cuando el trabajador continúa laborando después de la fecha o vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas si éstas exceden al límite máximo permitido. Cuando se trata de un contrato para una obra determinada o de servicio específico, si el trabajador pues continúa prestando servicios efectivos luego de haber concluido la obra, entonces sin haber pues operado alguna renovación del contrato. Si el titular pues del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal
o convencional y el trabajador contratado continúa laborando, o cuando el trabajador demuestre la existencia que hay un fraude, una simulación a las normas que establece la ley. Ejemplo, continuamos con el ejemplo de la madre de la madre que dio a luz. Reemplazó, vamos a suponer, Post, ya 3 meses. La señorita que estuvo reemplazando ocupó su lugar por dicho periodo, pero finalizó ese periodo. Sin embargo, continuó laborando después de la fecha para la que fue contratada. Entonces ahí se va a desnaturalizar. Puede que la que estaba de permiso de licencia no se apersonó, pero la chica continuó laborando. O también se puede dar el caso que la titular se reincorporó a sus labores, pero dejaron pues que siga trabajando la otra señorita. Entonces ahí se desnaturaliza completamente el tipo de contrato y todo tipo de desnaturalización van a terminar en un contrato a tiempo indeterminado. En cuanto al periodo de prueba, el periodo de prueba es de 3 meses, ¿no? Luego del cual el trabajador va a adquirir la protección contra el despido arbitrario. La ampliación del periodo de prueba no puede exceder, en conjunto con el periodo inicial de 6 meses, en el caso de trabajadores calificados o de confianza, y de un año, pues en el caso de personal de dirección. Entonces, este periodo de prueba va a ser relativo al conocimiento o a las actitudes del trabajador. ¿El trabajador debe superar el periodo de prueba para ser registrado en la planilla? No. El empleador tiene la obligación de registrar a sus trabajadores en la planilla dentro del día en que estos ingresan a prestar sus servicios. Entonces, ¿qué sucede en el campo de los hechos? Cuando uno va a hacer una inspección, ¿no? Ya sea por registro de planillas, ejemplo, y encuentra un número de trabajadores. Cuando uno los entrevista, no estoy en planilla. Se le pregunta al empleador, ¿por qué ese señor no está en planilla? Porque está en periodo de prueba. Suelen muchas veces decir, pero así está en periodo de prueba, el empleador tiene la obligación de registrar al trabajador desde el primer día que inició su labor. Si el señor pasó un mes, pasó 2 meses, o hasta el tercero que estuvo en prueba y no lo convenció al empleador de que siga trabajando porque, bueno, llega tarde, no llega, no, su labor no es efectiva, qué sé yo. Y como está en periodo de prueba, le digo, hasta aquí nomás, gracias por tus servicios. Pero ojo, ese periodo de prueba tiene que ser liquidado, ¿no? Entonces, eso es lo que permite al trabajador que está en planilla a sus derechos laborales, a gozar de sus derechos laborales. Entonces, así sea un mes completo, el empleador está en la obligación de pagarle beneficios sociales, que van a ser poquito, sí, porque es un periodo trunco, ¿no? No ha cumplido un año, ha sido apenas 3 meses, un mes, 2 meses, pero sí le tienen que cancelar. Entonces, es importante que el trabajador cuando ingresa a laborar para una empresa pues pida pues su constancia de alta, que es un documento que acredita que el empleador ha registrado al trabajador en la planilla, ¿no? Entonces, para que este trabajador tenga derechos a sus beneficios laborales y sociales también al momento de terminar el vínculo laboral. ¿Qué es el certificado de trabajo? Cuando ya se extingue el contrato de trabajo, ¿no? Cuando ya se pone fin al contrato de trabajo, el trabajador recibirá del empleador y dentro de las 48 horas un certificado en el que se va a indicar, entre otros aspectos, lo siguiente: el tiempo de servicio, naturaleza de las labores desempeñadas,
y solo a solicitud del trabajador se indicará, además de la apreciación de su conducta o rendimiento. Hay contratos de trabajos en la que solamente dice, supongamos, certificado de trabajo. Se extiende el presente documento a favor de la señorita Silvia Valdivieso Zapata, quien desempeñó como inspector en la zona FIL del periodo tal a tal. Suficiente, ¿no? Pero si yo solicito que se me ponga una apreciación en mi conducta, entonces ahí el empleador sí tiene la obligación de decir quién se desempeñó con honradez, con esfuerzo, mostró su buena conducta y tanto. Su rendimiento fue óptimo, ¿no? Solamente si es que el trabajador lo requiere. Así un trabajador se haya portado mal en un centro de trabajo y laboró 3 meses, 4 meses, 5 meses, y y el empleador decide ponerle fin, no puede ponerle en el certificado de trabajo que su conducta fue deshonrosa, era un mal trabajador o tanta cosa. No le puede poner. Solamente el empleador está obligado a señalar el tiempo de servicio y qué labor desempeñó, nada más, ¿no? Yo tuve un caso en el que el empleador le puso en la parte de abajo al trabajador, que dicho trabajador no tenía rendimiento, llegaba tarde y tanta cosa. Entonces, ¿cómo creen que con ese certificado el trabajador se va a presentar o lo va a llevar a otra empresa? Si prácticamente eso va a ser un motivo para que lo descalifique. Entonces, la ley es clara y dice que solamente el empleador tiene la obligación de decirle, de especificar en dicho documento el tiempo de servicio y la naturaleza de las labores que desempeñó. Nada más. No puede poner otro tipo de cosas, salvo que el trabajador le solicite que dé una apreciación pues, de su conducta o de su rendimiento, ¿no? En cuanto a la jornada y horario de trabajo, los trabajadores tienen derecho a una jornada ordinaria máxima de trabajo. ¿Y cuál es? 8 horas. No debe exceder de 8 horas por día o de 48 horas por semana. Entonces, es aquella labor realizada en exceso de la jornada ordinaria del centro de trabajo va a acarrear en que el trabajador no tenga derecho a horas extras. El pago, las horas extras pueden ser pactadas, pero se tiene que pagar, ¿no? Pero son, ojo, voluntarias. Mi empleador no puede exigir que yo trabaje horas extras. Deben ser voluntarias. Entonces, el empleador y el trabajador pueden pactar el pago de horas extras, ¿no? La sobretasa, pero esta no puede ser menor de. Aquí tenemos un cuadrito donde dice hora extra. Las 2 primeras horas después de mi horario de trabajo tienen un recargo del 25% sobre el valor hora por cada hora extra. Y la tercera hora en adelante se va a pagar la sobretasa del 35% sobre el valor hora por cada hora extra, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, mis 2 primeras horas me las tienen que pagar con una sobretasa de 25% y ya la tercera hora se paga al 35%. Entonces, si la remuneración mensual es 1.200 y el mes es de 30, entonces hacemos la operación 1.200 entre 30 es 40 soles por día. Pero como me van a pagar el valor hora, vamos a dividir. ¿Cuántas horas he dicho que trabaja un trabajador en el día? 8. Entonces 40 entre 8, que va a ser igual a 5. Entonces mi valor hora por día va a ser de 5 soles, ¿no? Y si trabajé
las 2 primeras horas, pues a 5 soles le tienen que agregar el 25%, ¿no? Que va a ser un sol con 25. Entonces, el incremento por las horas, bueno, acá dependiendo de la hora que haya trabajado, va a dar el resultado. Y lo mismo va a tomar en cuenta, pues, para a la tercera hora, hay el valor hora, ya sabemos que 5 soles, se le va a aplicar la sobretasa de 35% y me va a dar pues un sol con 75. Entonces sumamos un sol 75 más 5 soles, 6,75 por cada hora trabajada. En la otra va a ser 6,25 por cada hora, ¿no? Entonces, si el empleador y el trabajador pueden acordar trabajo en tiempo o también lo pueden pues compensar con un descanso. Esa sería la otra forma de compensar las horas extras. Pero eso es previo acuerdo entre las partes. Y todo acuerdo, ¿no? Aparte de la jornada laboral, debe obrar por escrito, ¿no? Para que no hayan problemas después. Ahora tenemos el horario de refrigerio. Este horario de refrigerio es de carácter obligatorio y no puede ser inferior a 45 minutos. Por lo general, este horario de refrigerio debe coincidir en lo posible pues con el horario de los alimentos. Que puede ser pues en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, dependiendo de la jornada de la actividad al que esté sometido pues la empresa, ¿no? Este horario de refrigerio establecido por el empleador es establecido dentro del empleador dentro del horario de trabajo y estos 45 minutos no van a formar parte de la jornada de trabajo. ¿El empleador puede dar una hora? Sí, sí puede dar. ¿Puede darle 2 horas de refrigerio? Sí, sí lo puede dar. ¿Puede darle media hora de refrigerio? No. Mínimo 45 minutos. Ahora, en cuanto a los descansos remunerados. Los descansos remunerados, esto es un descanso que tiene que ser semanal y es de carácter obligatorio. Entonces, tienen derecho a un día de descanso en cada semana, el que preferentemente pues debe ser otorgado el día domingo. Ejemplo, si tu descanso semanal son los jueves, el domingo será un día laborable como cualquier otro. Los días feriados en el ámbito nacional se celebran en la fecha respectiva, ¿no? Bueno, y son los siguientes, ya ustedes conocen, pues que para Año Nuevo, para Semana Santa, para el Día del Trabajo, para el Día de la Bandera, para el Día de San Pedro y San Pablo, ¿no? Justo vamos a tener un feriado que es el domingo, el lunes, que es 29 de junio. Y así, ¿no? Para Navidad, para Santa Rosa, ¿no? Hay varios feriados que tenemos, ¿no? Entonces, los días en feriados no se elaboran y son cancelados como un día normal, ¿no? No se, no se trabaja, pero se paga como un día normal. ¿Qué es el descanso vacacional? El descanso vacacional es el derecho a 30 días de descanso que tiene una persona, un trabajador, después de haber laborado un año de servicios completo y está pues condicionado a cumplimiento del récord vacacional. O sea, para yo poder gozar de mis vacaciones de 30 días, tengo que haber cumplido un año, ¿no? La remuneración vacacional equivale a la que el trabajador hubiera percibido mensualmente en caso de continuar laborando. La oportunidad será fijada de común acuerdo entre el empleador y el trabajador. Y a falta de un acuerdo, el empleador tiene la potestad de decir cuándo sale mi trabajador de descanso. Y en el caso en que los trabajadores no disfruten el descanso vacacional dentro del año siguiente al que corresponde, adquieren un derecho. Entonces tendrían que percibir una remuneración por el trabajo realizado
esta remuneración ya fue pagada en la oportunidad en la que el trabajador pues laboró y debía descansar, ¿no? Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado y la indemnización, que también es equivalente a una remuneración por no haber disfrutado el descanso. Le llaman la triple vacacional, ¿no? Pero en realidad son dos remuneraciones la que recibe por no, por el periodo no gozado y la indemnización. ¿Por qué me dirán y la otra no se cuenta? Porque en el mes que correspondía el trabajador pues laboró normal y sí le pagaron ese mes. Entonces, el monto de las remuneraciones indicadas será pues que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en la que se efectúe el pago. Si a mí me pagan 1.300 soles, mi remuneración vacacional también va a ser de 1.300 soles. Ahora, ¿cuáles son los beneficios laborales? Tenemos las gratificaciones que se otorgan en fiestas patrias y Navidad. En fiestas patrias, no en cualquier fecha, sino en la primera quincena de julio. Y en Navidad, también en la primera quincena de diciembre. Y junto con este pago se tiene que pagar, ¿no?, la bonificación extraordinaria, que es el 9%. Ahora, en cuanto a la CTS, ¿no?, se tiene que depositar en una cuenta de un banco que el trabajador va a decidir en qué banco decide que le depositen su CTS, también la primera quincena de mayo y la primera quincena de noviembre. En cuanto a la asignación familiar, pues se va a pagar el 10% de la remuneración mínima vital. Bueno, este cuadrito está desactualizado porque ahora ha cambiado, ¿no? Ese era cuando era 1.250, ahora es 1.130, la remuneración mínima vital. Entonces, esto se va a pagar cuando aquellos trabajadores tienen hijos, uno o más hijos menores de 18 años. Solamente es un solo pago, no es por cada hijo, es por solamente acreditar que tiene hijos menores de 18 años. Y en cuanto a los hijos mayores de 18 años que se encuentren efectuando estudios superiores u universitarios, pues se le va a considerar hasta los 24 años, siempre y cuando pues acrediten que están cursando estudios satisfactorios. Ahora, eh, cuando es mayor de 18 años con discapacidad severa, debidamente certificada de conformidad con lo normado por la Autoridad Nacional de Salud, ¿no? Aquí es salvo pues que perciban la pensión, no va a contribuirá pues por discapacidad severa, ¿no? Ahí hay se va a poder seguirlo. O sea, si un trabajador tiene un hijo con discapacidad severa, si va, así cumpla los 18 años, va a seguir percibiendo la asignación familiar. Entonces, en cuanto a las utilidades, esta se da siempre que se desarrollen actividades que van a generar rentas de tercera categoría y que cuenten con más de 20 trabajadores. En cuanto al seguro vida ley, todo trabajador, independientemente del régimen laboral y de la modalidad contratal, tienen derecho a que les otorguen el seguro vida ley. ¿Por qué decimos que independientemente del régimen laboral? No está en la diapositiva, pero es preciso señalar que existen regímenes, ¿no? El común es el régimen laboral de la actividad y competitividad laboral, que es el decreto legislativo 728. Y también tenemos el ley de la microempresa, ¿no?, el régimen de microempresa, y el régimen de la microempresa no va a reconocer todos los derechos como está simplemente microempresa, reconocen los derechos, pero por la mitad. Pero en este caso, la microempresa son nomás 15 días de vacaciones por año trabajado, y la pequeña empresa sí reconoce todos los derechos que están aquí que les he leído, pero por la mitad.
¿no? Entonces, a eso se refiere cuando decimos independientemente del régimen laboral. Entonces, también es cierto que el trabajador, el empleador, cuando contrata a un trabajador, tiene que aclarar bajo qué régimen laboral está siendo contratado, porque a veces se crean expectativas, ¿no? Supongamos, el empleador es microempresa, contrato a un trabajador, pero no le informo o no pongo en mi contrato de trabajo qué modalidad tiene esta persona de trabajo, qué régimen. Llegan el julio y pues como todo trabajador esperan la gratificación. Sin embargo, en este caso, las microempresas no están obligadas de darle gratificaciones a sus trabajadores. Y ahí vienen las denuncias, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo una comunicación previa del régimen laboral al que ha sido contratado esa persona. Ahora, con respecto a la seguridad social y salud en pensiones. La seguridad social en salud, ¿no? Son aquellos asegurados regulares al régimen contributivo de la seguridad social en pensión, en salud. Aquí el aporte es equivalente al 9% de la remuneración y corre por cuenta del empleador. En los casos en que el trabajador perciba una remuneración por debajo de la remuneración mínima vital, se deberá considerar como base mínima imponible la remuneración mínima vital vigente. En cuanto a la seguridad social en pensiones, debe cumplir con elegir un régimen pensionario, ¿no? El Perú cuenta actualmente con dos sistemas de pensiones, los cuales pues coexisten en forma paralela. El Sistema Nacional de Pensiones, que actualmente pues es la base imponible sobre la cual se aplica la retención del Sistema Nacional de Pensiones, equivalente al 13% de la remuneración devengada por el trabajador, y el sistema privado de pensiones, pues que es el porcentaje de retención que está conformado por el 10% de la remuneración más la prima de seguros y la comisión que cobra de la AFP. En otras palabras, sistema privado de pensiones, ¿no? Tenemos pues todas las AFP, involucra todas las AFP, y el Sistema Nacional de Pensiones pues viene a ser la ONP, ¿no? Entonces, una vez ingresado el trabajador, también debe señalar al trabajador, al empleador, a qué sistema se va a acoger, al de pensiones o al Sistema Nacional de Pensiones o a las de la AFP, al sistema privado. Y si es del sistema privado, ¿a qué AFP? Ahora, ¿cómo se presenta correctamente una denuncia ante SUNAFIL? El trabajador, el ex, el ex trabajador, una organización sindical y en general cualquier persona que comunica a la autoridad inspectiva de trabajo aquellos hechos que considera contrarios al ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en trabajo sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho con interés legítimo ni que por esta situación sea considerado sujeto del procedimiento. Entonces, ¿quiénes están legitimados para presentar las denuncias? Puede ser un trabajador que aún tiene vínculo laboral vigente, puede ser una persona que ya no labora para esa empresa, una organización sindical o cualquier persona que toma conocimiento de algún hecho que está afectando, ¿no? O que está afectando pues el derecho de un trabajador, ¿no? Se puede poner una denuncia también, ¿no? Ahora bien, hay muchas veces en que el trabajador dice, yo no quiero denunciar porque si yo denuncio, el empleador va a tomar represalias contra mí. Existe para ello la reserva de identidad. Entonces, aquí se va a tomar la debida reserva de identidad del denunciante, lo que implica que el denunciado no puede conocer sus datos personales, ¿no? Aquí hay verificación, hay excepciones. Cuando hay despidos de arbitrario, tiene que identificarse a la persona que se despidió.
Cuando hay un otorgamiento de cese, también porque ya no labora y hay que cursar una carta. Si ya no hay vínculo laboral, no tiene caso que haya una reserva de identidad porque nada lo ata a esa o lo vincula a esa empresa. Entonces, o cualquier otra materia donde resulte pues necesariamente individualizar al trabajador. Entonces, cuando pasa eso, se tiene que pedir levantamiento de oficio de la reserva de identidad y también pues el levantamiento puede ser voluntario de la reserva. A ver, explicando un poquito, ¿no? Si yo como inspector recibo una denuncia en el que el trabajador, vamos a poner Juan Pérez, señala en su denuncia, no me han pagado la remuneración del mes de mayo 2026, ¿no? Y marcan la opción reserva identidad, yo como inspectora tengo que prever esa situación. Entonces yo no voy a pedir, o sea, yo voy a pedir el pago de la remuneración del mes de mayo del 2026, pero no de Juan Pérez, sino de todo el personal que labora para esa empresa. ¿Para, para qué? Para no identificar al trabajador y tenga represalias con su empleador. ¿Por qué? Porque tiene vínculo vigente, sigue trabajando para esa empresa. Sin embargo, si recibo la misma denuncia, pero veo que ya cesó en junio, pero dice, y ha puesto, aún no me pagan la remuneración de mayo, entonces no tiene caso de que diga reserva identidad porque ya no mantiene un vínculo laboral con la empresa. Entonces, ahí se tiene que levantar la reserva para pedir expresamente, ¿no?, del trabajador Juan Pérez el pago de la remuneración del mes de mayo de 2026, ¿no? Entonces, existe la reserva de identidad para aquellos trabajadores que tienen a veces temor, ¿no?, de denunciar porque el empleador les puede después despedir, ¿no? Entonces, se trabaja de esa manera, cuando no hay vínculo laboral. Cuando hay vínculo laboral se reserva pues la identidad del trabajador para no perjudicarlo. Ahora, la denuncia tiene que constar con los siguientes requisitos: el nombre y apellidos completos, domicilio y número de DNI o carnet de extranjería u otro autorizado por ley del denunciante. Tiene que otorgar un correo electrónico de contacto, un número celular, poner la razón social o denominación o nombres y apellidos de la empresa, la dirección y horario del centro de trabajo objeto de denuncia, y tiene pues que detallar los hechos denunciados que están siendo materia de una posible infracción laboral. Entonces, no tramitación de una cuestión litigiosa en sede judicial, Ministerio Público o constitucional sobre los mismos hechos y actos objeto de denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que si seguimos con el mismo ejemplo del pago de remuneraciones, yo ya judicialicé, ¿no?, ante el Poder Judicial el pago de mis remuneraciones, pues ya no puedo ir a Sunafil, ¿no? Porque el Poder Judicial es la máxima autoridad y nosotros somos la vía administrativa. Al tomar nosotros conocimiento de que ese expediente está judicializado por pago de remuneraciones por el mismo periodo y el mismo accionante y el mismo empleador, pues se va a archivar porque ya está judicializado. O sea, se tienen que abstener de presentar denuncias si es que ya están en sede judicial o Ministerio Público o Tribunal Constitucional. Y pues tiene que existir el compromiso del denunciante a brindar información que requiera el inspector para mejor resultados, ¿no? Entonces, en cuanto a la descripción detallada de los hechos denunciados, se deben precisar la materia, la fecha, el lugar, periodos que correspondan y el modo en que se produjeron, así como otras circunstancias que se consideren relevantes para la investigación. Tiene que ser esto algo preciso, ordenado, coherente, ¿no? Una descripción clara y puntual de los hechos para poder la inspección pues tenga resultados y de ser posible juntar pues medios probatorios. A ver, ¿qué sucede si yo leo
en una denuncia que el señor trabajó desde el 2020 hasta el 2016 y en la descripción de la denuncia me dice, no me ha pagado mi remuneración, nada más. Entonces, el inspector no es adivino para saber de qué mes es. Entonces, tienen que poner de forma clara, no precisa, los periodos o periodo que correspondan, ¿no? Las denuncias también pueden ser presentadas vía virtual. Se tiene que ingresar a la página web de la SUNAFIL, ahí tienen, eh, van a seguir todos los pasos que están ahí para poder presentar la denuncia, ¿no? Entonces ahí ponen todos los datos que correspondan. Y el horario de atención es de 8:30 a 1 y de 2 a 5:30. Bien, eso es todo en cuanto al tema sobre derechos laborales de los trabajadores. Si hubiera alguna pregunta, activan su micro y me la hacen saber. Buenos días, doctora. Buenos días. Una consulta. ¿Hay algún dispositivo, alguna ley que obligue a las empresas o que sea obligatorio para las empresas generar un seguro de vida para los trabajadores? A ver, ¿puede replantearme? ¿Me habló de un dispositivo? No, no le... Sí, que si es que existe algún dispositivo o una ley que haga obligatorio que cuando un trabajador ingresa a trabajar a una empresa, obligatoriamente se le tiene que dar un seguro de vida. Mire, en cuanto al seguro vida ley, ¿no? Este seguro es de carácter obligatorio y se tiene, desde el primer día de labores, se tiene que cubrir el empleador. Ustedes ya ven las aseguradoras, pero sí, sí, si mal no recuerdo, es el decreto legislativo 688. ¿Ya? Entonces, Y, usted lo puede descargar, a ver ahí corresponde a todo el tema de lo que cubre el seguro de vida ley y cómo lo tienen que cancelar a través de la aseguradora, ¿no? ya. Y eso, ¿cómo se hace de conocimiento del trabajador? Porque, por ejemplo, en las boletas no aparece los seguros a los que el trabajador está registrado, ¿no? Entonces, Claro, también leía un poco de que también es obligatorio que en las boletas de pago debe de aparecer este seguro, por ejemplo, ¿no? claro. Las boletas de pago son, pues el empleador tiene toda la facultad de agregar la materia o el concepto de seguro vida ley. Y si no lo agrega, pues tiene que darle de conocimiento porque el seguro vida ley, pues ustedes como empleadores, ¿no? En este caso sí lo es, tienen que preguntar a su trabajador quién es el beneficiario, ¿no? Entonces ahí toma conocimiento el trabajador que está pues contratándose un seguro de vida ley para él, ¿no? Porque va a facilitar un beneficiario, ¿no? Va a Claro. señalar. Entonces, Y, por y- ahí ustedes ya también tienen cómo acreditar. Además, cuando se hacen inspecciones sobre el seguro vida ley, ustedes tienen la contratación con la aseguradora, ¿no? Y ahí está la relación de los trabajadores. Esa relación también se la pueden dar de conocimiento a los trabajadores. ya, o sea que yo tendría que ir a recursos humanos para pedir que me den en qué aseguradora estoy con ese Pueden seguro. preguntarlos y si usted es trabajador y no, la empresa no le ha contratado, puede poner su denuncia ante SUNAFIL para investigar sobre el tema seguro vida ley. La empresa no ha cumplido con pagar mi seguro vida ley.
solicito eso, ¿no? Ya, Se hacen las inspecciones correspondientes. ya, ok. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. ¿Hay alguna consulta más o alguna pregunta? Doctora Valdivieso, en el chat, ahí están enviando las preguntas los docentes. En el chat. A ver, ¿me puedes leer uno a uno las Sí, preguntas? Porque no lo veo el chat. sí, Sí, claro. acá está. Nos preguntan, ¿en cuánto tiempo prescribe una denuncia? Bueno, habría que especificar eh, qué tipo de denuncia, a qué se refiere, ¿no? Mira, de manera general, acá nosotros en Sunafil vemos los 4 últimos años, ¿ya? Ahorita desde el 2022 a la fecha. Una denuncia anterior a esa fecha, nosotros no la podemos tramitar, pero sí la pueden tramitar vía judicial. Nosotros tenemos ese límite, ¿por qué? Porque pasado ese límite no podemos multar a la empresa en caso de cumplimiento, ¿no? Por eso es que tomamos los 4 últimos años, pero ustedes pueden verlo en la vía judicial. Nos dice, doctora, una consulta acerca de AFP u ONP. ¿Desde qué tipo de régimen se elige o cómo? Soy practicante. Los practicantes, ellos no tienen, les pagan un monto por convenio, ¿no? Por su mismo institución donde has enseñado, pero la pregunta es, ¿me la lees, por favor? ¿Se me fue? Y dice, acerca de la AFP u ONP, ¿desde qué tipo de régimen se elige? Porque es El practicante. tipo de régimen no hay distinguido acá. Puede ser por el microempresa, pequeña empresa o el régimen general. Tiene derecho a elegir el sistema pensionario que elijan. Otra pregunta, dice, doctor, una consulta en base a la consulta anterior de Seguro Vida Ley, ¿también abarca a los locadores de servicio? No. Como le dije en un principio, los locadores de servicio, ellos no están en planilla, son para trabajadores que están registrados en la planilla. El locador de servicio es una persona que llega, hace su labor y se va. No tiene subordinación con el empleador, no es su trabajador, ¿no? Lo diferencia, como le dije en antes, lo diferencia de la subordinación. Si en una empresa hay un locador de servicio, ¿no? Que entra, firma entrada, firma salida, recibe memorando, cumple un horario de trabajo, le pagan la remuneración y está subordinado, pero lo tienen como locador de servicio, no va. Entonces ahí hay una denuncia para verificar que ese trabajador disfrazado de la figura del locador es un trabajador en sí. Había que hacer una inspección para desvirtuar todo ello y que lo pasen a contrato a tiempo indeterminado, ¿no? Una consulta. Realicé denuncia a mi empleador, multaron a la empresa, pero nunca me pagaron el sueldo ni los beneficios que dejaron de hacerlo. ¿Qué debería hacer en este caso? Mire, cuando el empleador no cumple, ¿no? Ante el requerimiento de SUNAFIL,
porque hay muchas empresas que le pedimos, ejemplo, que acredite los pagos de beneficios sociales o las remuneraciones de un cierto periodo de un trabajador y no cumple, lo único que se puede hacer nosotros es multar. Como ya dije en un inicio, esta es la vía administrativa. ¿Y qué debe ser el trabajador? Puede ir con esa acta misma o con sus medios probatorios, no necesita del acta del inspector ante la vía judicial, ¿no? En la vía judicial puede seguir su proceso. Buenas Doctora, tardes. Una una consulta. consulta, por favor. Disculpe. Eh, Un empleador que tiene a cargo, por ejemplo, el cargo de administrador de una pollería, esta persona tiene a cargo varios trabajadores, pongámosle 8 trabajadores, de los cuales solo 3 personas están inscritos en planilla, y hay una chica que trabaja solo los fines de semana, pero también trabaja los feriados. En este caso, esta chica le correspondería el pago doble que se hace por los feriados, o simplemente el pago de un día normal, o es en base a lo que decida el administrador en este caso. Bueno, habría que ver qué tipo de contrato tiene, ¿no? Pero si es por días, En este negocio, la mayoría de trabajadores no cuenta con un contrato de por medio, solo las 3 personas que se encuentran en planilla. No hay un bueno, contrato físico de por medio. Es por eso mi pregunta. claro, supongamos esta persona debería tener un contrato a plazo fijo por determinadas horas o determinados días, ¿no? Pero si no tiene, entonces ya hablamos, si no hay contrato, se desnaturaliza. Pero en cuanto a tu pregunta, si le corresponden que le cancelen el doble, Claro, por el tema del trabajo en los días feriados, ya que al ser el rubro de restaurantes, los claro, días pero feriados supongamos en este caso se- es muy atípico porque esta persona solamente va unos días a la semana y si ella va especialmente, ¿no? Es contratada para que vaya en días feriados, pues y no le van a compensar con un día de remuneración, de descanso, tendrían que estarle cancelando pues el doble, ¿no? De esa remuneración, con la sobretasa sobre todo porque esta persona hay que acordarnos que no es un trabajador normal que cumple las 8 horas diarias o las 48 semanales. Este trabajador simplemente es contratado para que vaya tales días en tales horas a la semana. Por eso digo, aquí tiene que haber un contrato por esa figura. Y si es así, aquí no hay eso de un trabajador normal, es algo atípico. Entonces, no estaría obligado de cancelarle, ¿no? Así sea feriado, porque esa persona está siendo contratada para elaborar esos días específicos, ¿no? Está bien, Es, doctor. Muchísimas gracias. doctora, una pregunta. Un trabajador que se jubila y luego pasa a trabajar a otra empresa, en este caso, en la nueva empresa, ¿es obligatorio que debe de afiliarse a una AFP o a la ONP? ¿Es obligatorio eso? y ese tema ya lo hemos visto en otra oportunidad y la ley sí exige que esté afiliado, ¿no? Y si no lo Porque estuviera, se le hacen las retenciones del caso. claro, pero y si no lo estuviera, ¿quién está en falta? ¿La empresa o el trabajador o los dos? Bueno, al trabajador nunca se le va a poder multar, a la empresa sí. Ya. Ok, doctora, gracias, gracias. Y otra pregunta por el chat, doctora, dice, buenas tardes. ¿El tipo de empresa influye de alguna manera en el costo o descuento en cuanto al seguro vida ley? No, es el mismo, a lo que corresponde. Claro. ¿Cómo puede un trabajador verificar si su empresa está cumpliendo correctamente con el pago de todos sus beneficios laborales? Tiene que poner una denuncia ante SUNAFIL para verificar. Expresamos nuestro agradecimiento a la doctora Silvia Valdivieso por brindarnos una exposición enriquecedora sobre legislación laboral. La información compartida fortalece el conocimiento de nuestros estudiantes y egresados respecto a sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral.
permitiéndoles desenvolverse de manera informada y responsable en el mercado laboral. Muchas gracias por acompañarnos en esta importante actividad. Antes de concluir, también queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los estudiantes y egresados y participantes que nos han acompañado durante toda esta mañana en las conferencias. Su interés y participación demuestran el compromiso que tienen con su formación profesional. Asimismo, los invitamos a continuar participando en las actividades de la Sexta Feria. Hoy los esperamos a partir de las 5 de la tarde a través del Zoom en la conferencia Obligaciones de nuevos inscritos de nuevo RUC, Persona Natural con Negocio, que será desarrollada por SUNAT. Será una excelente oportunidad para conocer los aspectos tributarios básicos que todo emprendedor debe tener en cuenta al iniciar un negocio. Igualmente por el chat ya se compartió lo que es la asistencia para obtener la constancia de participación. Los esperamos a las 5 de la tarde por el mismo link. Muchas gracias, que tengan todos muy buenas tardes.